a todos, hoy vamos a hacer un análisis, como bien indica el título, un pequeño análisis político rapidito de la actualidad sobre la política española, en este caso, evidentemente, ¿no? Ya podéis ver que salen en la carátula dos personajes muy de actualidad, protagonistas, sin lugar a duda, de la política española, el señor Pedro Sánchez y el señor Pablo Iglesias, aunque ya no esté en el poder, ni esté en el gobierno, ni esté ni siquiera en su propio partido que creó, pero todos saben que sigue estando detrás de la ideología del partido que creó y sigue siendo el líder en la sombra, de alguna forma, ¿no? Por lo tanto, creo muy oportuno que siga saliendo en la foto. Aquí lo que quiero hacer es una pequeña crítica, un pequeño consejo a los políticos españoles de la oposición al gobierno actual de Pedro Sánchez. Es decir, lo que tienen que tener muy claro, si no, no van a conseguir nunca dar en el clavo de la crítica adecuada contra este gobierno, es lo siguiente. Es decir, ese gobierno no es malo porque sea bolivariano, cosa que es mentira. Sí, es mentira, aunque Pablo Iglesias y Podemos lo hayan sido o simpaticen con ese tipo de movimientos, de forma estricta no se puede decir que estén promocionando. Bueno, si estuvieran ellos al poder, habría que ver si el modelo sería bastante parecido, cosa que seguramente intentarían que lo fuera, pero seguramente no sería una copia del sistema que tienen en Venezuela o en América en general, el sistema en Sudamérica en general, el sistema que se impone cuando gobierna la extrema izquierda en América, ¿no? En Sudamérica. En América en general todo es mucho más extremo, digamos, tanto los movimientos de derecha como los de izquierda, todos son muchísimo más extremos comparado con los de Europa, ¿no? Son más verdaderos, tienen más, digamos, bueno, son políticamente, digamos, como más populares, es todo como algo como exagerado, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera. Aquí en Europa no se puede gobernar de esta manera porque el público europeo está, digamos, instruido de otra manera. El juego que todos los países europeos hacen de cara al mundo y su zona estratégica es como es un papel más discreto, por decirlo de alguna manera, por lo cual, digamos, es muy difícil que un gobierno sea de un corte tan extremo, ¿no? Y tenemos el ejemplo vivo ahora mismo, sí que son pocos tiempos, pero bueno, la Meloni en Italia está gobernando, al fin y al cabo, se supone que son de extrema derecha, en ese caso, y están haciendo pues, unas políticas bastante parecidas a lo que podría hacer cualquier otro partido, así dicho, de extrema izquierda o de izquierda o lo que sea. Es decir, que aquí, en Europa en general, es muy complicado por el equilibrio de poderes que se da, por muchas circunstancias, que se den, digamos, gobiernos bolivarianos, ¿no? Entonces, esto es lo primero que habría que decir y dejar claro. Es decir, no estamos ante un gobierno, Pedro Sánchez menos, evidentemente. Sin Pedro Sánchez es más bien un perfil, daría el perfil típico si estuviera en América del Norte, probablemente de un demócrata, incluso de un republicano moderado. Es decir, básicamente era una especie de liberal, con ideas bastante modernas en muchos aspectos. Habría encajado perfectamente en el primer Ciudadano. Tú cambias la imagen de Albert Rivera por Pedro Sánchez y más o menos te quedas igual. Las ideas de Pedro Sánchez serían muy parecidas a las de Albert Rivera en muchos aspectos. Por lo tanto, del primer Albert Rivera, digo. Por lo tanto, digamos que no estamos para nada ante un perfil así. La crítica debería ir por otros derroteros, ¿no? Se debería insistir mucho más en lo que realmente está haciendo mal en vez de hacer caricaturas baratas que encima luego le sirven a él mismo como broma, porque luego lo que hace él es todo esto, digamos, de alguna forma convertirlo en una bromita barata y se aprovecha de esas caricaturas para devolverle el balón al que le hace la crítica en esos términos, porque eso es tan ridícula y tan increíble y tan estúpida que, claro, la puedes utilizar perfectamente en contra de quien te la lanza, ¿no?
Entonces sería mucho más serio, sería muchísimo más serio, se lo digo sobre todo a la extrema derecha, Vox y a PP, ¿no? Evidentemente, sería mucho más serio hacer hincapié en lo que realmente falla en este gobierno, que es que gobiernan con el apoyo de un partido que apoyó a un grupo terrorista llamado ETA, que es Bildu, y que gobiernan gracias al apoyo de un partido que hace 4 días quiso romper el Estado español y quiso llegar a la independencia por métodos al menos discutibles, ¿vale? Que eso sí que eran métodos bolivarianos de alguna forma, ¿no? En Cataluña sí que hay peligro de bolivarianismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay peligros de realmente de populismos de todos los ismos y Cataluña sí que se acerca mucho más a un país centroamericano o a un país sudamericano, digamos, porque aquí sí que realmente gobierna una forma de ver muy populista y se transforma la realidad y se retuerce la realidad para reeducar, digamos, a la población en un odio, en este caso, pues a España, al gobierno español, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces realmente sí que aquí está la crítica, ¿no? Aquí está la profundidad de la carga de profundidad, ¿no? Recordar todos los días, sin ninguna otra crítica, dejando a las caricaturas y las bobadas aparte, eh, digamos, en lo vergonzoso que es que un gobierno se apoye sobre esas patas, ¿no? Sobre esas patas. Entonces, porque claro, todos tenemos que recordar por qué Pedro Sánchez escogió, digamos, gobernar con esta gente, ¿no? Porque él dijo, de alguna forma muy cínica, que era la única opción que tenía de, digamos, poder llegar a estabilizar el país, a estabilizar Cataluña, País Vasco, etcétera, pactando con los que justamente pues quieren desestabilizar, ¿no? Y porque él aludía a que la derecha española no está preparada para hacer un gran pacto con la izquierda, etcétera, porque es una derecha asilvestrada, que no se venía, digamos, a entenderse con él, ¿no? Cuando en realidad, pues la verdad es que no hizo ningún esfuerzo para digamos, pactar nada con la derecha, y la derecha pues tiene razón en que es una derecha bastante poco preparada también, ¿eh? En muchos aspectos para pactar y para lo que sería, digamos, la normal marcha en muchos aspectos de una democracia, ¿no? En muchos aspectos. Y entonces aquí el gran cáncer, digamos, el que nadie nombra nunca y el que siempre se evita nombrar para nada de una especie de paz social, de no agitar el avispero, etcétera, es este. O sea, es decir, aquí España no se gobierna de una forma normal como el resto de Europa, no se puede hacer grandes pactos de izquierda, derecha, etcétera, por un problema que es el mismo de siempre, que se llama Cataluña y se llama País Vasco en menor medida. Mientras no se nombren esos dos problemas como lo que son problemas, realmente, problemas gordos, que impiden, digamos, hacer pactos de país, que impiden tener incluso a España una visión de futuro como España, como tal, es esos dos, esas dos regiones, que son como dos cánceres que tiene ahí y que no se atreven ni a extirparlos, ni a meterle quimioterapia, ni a atacarle por ningún lado, ¿no? Entonces, sobre todo en el caso catalán, ha hecho metástasis, y se han apoderado del gobierno español, que es increíble, ¿no? O sea, es decir, una región, unos representantes de una región, los representantes que justamente dicen no sentirse españoles, que dicen no sentirse para nada de este país, que odian profundamente las instituciones españolas, etcétera, etcétera, son los que dirigen el país de facto. Entonces, claro, esta anomalía es la que hay que nombrar todos los días. Es decir, mientras tú nombres la anomalía y la enfermedad, no la vas a curar. Es decir, mientras la evitas y la trates con paños calientes, no vas a curar jamás esta enfermedad. Entonces, España no es un país normal porque hay dos anomalías anormales dentro de ella misma que no acaba de curarse nunca. Y la forma que está haciendo Pedro Sánchez, que supuestamente lo hace para curar, no es la fórmula. O sea, rendirse jamás ha sido la solución. Rendirse a tus adversarios, decirles que sí a todos y a poner España caliente nunca ha sido la solución de una paz duradera ni de solucionar un problema. O sea, es totalmente mentira, nos tiene totalmente engañados a su público y a la gente que le vota, ¿no? Y creo que a estas alturas de la película tiene que quedar bien claro que esto se tiene que enfrentar, pero no como ha hecho el PP hasta ahora, que también ha hecho lo mismo que el PSOE, solo que con un maquillaje de dureza que nunca jamás se ha aplicado en realidad tampoco. O sea, es decir,
Aquí lo que hace falta es un partido que de verdad ponga sobre el tapete ese problema, pero de una vez por todas, y que lo solucione de forma democrática, evidentemente, de forma parlamentaria, y tal, pero que lo ponga de verdad sobre el tapete. Es que aquí lo que se trata siempre es de ocultar el problema. Se oculta el problema con las prebendas estas de yo te doy, tú me das, yo te apoyo, tú te apoyas, y llevamos 40 años así, 40 años. Y jamás se ha solucionado el problema, de ninguna manera. Por lo tanto, digamos que está claro que ese problema se tiene que solucionar de una forma, se tiene que enfrentar de una forma mucho más frontal, ya para empezar, y llamando las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, mientras no se haga esto, pues nunca tendremos un país normal aquí, ni tendremos, digamos, una democracia normal, ni nada por el estilo. Porque otra cosa en la cual tendrían que hacer hincapié todos los días también, que eso sí que es una verdad, y eso sí que no es una caricatura y una estupidez, como decir que son bolivarianos, marxistas, comunistas, todas esas chorradas, es decir todos los días, repetir también de la forma que están, digamos, asaltando, digamos, la justicia. Asaltando la justicia, dirigiendo la justicia para que les salgan sus políticas. Que eso es algo vergonzoso, que se han pasado media vida diciendo que la justicia española no era homologable, tal y cual, y lo primero que hacen, a la primera de cambio, a la primera que tienen la oportunidad, es perpetuar el error, perpetuar otra vez más que la justicia, digamos, española sea totalmente vasalla de sus políticos, ¿no? Cuando tendría que ser un organismo totalmente independiente, si no, no hay democracia verdadera. Es que jamás habrá democracia verdadera en este país si la justicia está plegada a la política y no es justa, como su nombre indica, por lo tanto. Entonces, digamos que aquí tenemos ese gran error, ¿no? Entonces, los dos grandes errores, que es que partidos separatistas, independentistas, puedan, digamos, tener su cosa que decir en Madrid, cuando, digamos, es que traicionan, ellos mismos ya traicionan a sus propias, digamos, aspiraciones. Si tú eres independentista, odias España, no crees en el proyecto de España, ¿qué haces en el Parlamento español, no? ¿Y qué hace el Parlamento español? Permitiendo que gente que no cree en su proyecto para nada estén representados. Quiero decir, es un error permitir que estén representados. Y mientras o sea, que estén representados en sus regiones, pues vale, pero en la política española no debería de hacerse una especie de ley en la cual o tú acatas de verdad y realmente respetas las instituciones, que muchos dirán, bueno, es que de forma, digamos, implícita, cuando hacen sus juramentos, aunque no juren por la Biblia, todo eso, que es un detalle tonto, están aceptando el juego. Bueno, sí, entre comillas. Pero si tu primer supuesto y lo que te permite estar ahí es que tus votantes no creen en ese proyecto, no sé qué narices haces ahí. Y no sé por qué narices te permiten estar ahí. ¿Para qué? Para destruir y desde dentro. Es que no hay otra. Quiero decir, es que realmente es realmente estúpido, es como pegarse un tiro en el pie, ¿no? No deberían de homologarse. Y mucho menos los que provienen del País Vasco, que encima tienen las manos manchadas de sangre. Quiero decir, ideológicamente y además físicamente, es decir, de forma concreta. No a lo mejor los que se presentan, pero sí que han apoyado de forma explícita, total, la violencia en el País Vasco, ¿no? Y la siguen apoyando y la seguirán apoyando si se reconstituye cualquier grupo terrorista. Por lo tanto, digamos que en el caso del País Vasco tendría que estar prohibido totalmente. Y el caso de Cataluña, pues evidentemente habría que hacer algo para que realmente, si un partido no acata totalmente y no se siente español y no es capaz ni siquiera de decir que es español, pues evidentemente no tiene nada que hacer en el Parlamento español, ¿no? No digo que hay que apartarles de la vida pública, que hay que encarcelarlos, ni que hay que, digamos, quitarles la palabra, pero sí que en el Parlamento no, desde luego. En los medios de comunicación, lo que quieran, en su propia región, si quieren estar representados, que estén representados, que defiendan su idea, pero en las instituciones de Madrid, ¿qué pintan ahí? ¿Qué pintan? Lo único que pintan es que un Pedro Sánchez de estos de la vida te venga aquí y se apoyen ellos encima para hacer sus políticas, o sea, y para mantenerse en el poder. Es decir, porque claro, ellos van a apoyar cualquier persona que les dé un trocito más de poder, un trocito más para llegar a su objetivo, ¿no? Y Pedro Sánchez es una escalera perfecta, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es que mientras, digamos, no quede bien claro que estos son los problemas de verdad que hay que enfrentar, que hay que enfrentarlos de verdad. Yo lo digo, no de forma violenta, ni de prohibir nada, ni nada, sino que llamar las cosas al pan pan y al vino vino, y a partir de ahí que llamas al pan pan y al vino vino, entonces podrás empezar
a hacer algo serio, ¿no? Y algo que realmente sea equilibrado y pensar realmente en general en todo el país y no siempre en los mismos. Que todas las políticas siempre giran en torno al mismo rollo. Contentar la parte del País Vasco y la parte de Cataluña que es independentista. Tenernos contentitos, que no nos vayan a ser violentos, que no vayan a liarla, que no vayan a ser protagonistas de la actualidad. Y esto está más que demostrado que no sirve para nada y que no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Por lo tanto, mientras no haya un partido político que claramente quiera solucionar esto, pues seguiremos con esta especie de anomalía de democracia, que no es una democracia verdadera ni plena, que es lo que está haciendo la democracia española, lo que está demostrando ser, ¿no? Que necesita controlar la justicia para poder, digamos, de alguna forma o de otra, contentar a veces un signo, a veces al otro signo, dependiendo de quién gobierne, a los de siempre, al final, ¿no? Entonces, mientras estemos así, pues no haremos nada, ¿no? No haremos absolutamente nada de limpio, ni nada de democrático, ni nada de verdadero y de auténtico, ¿no? Y que realmente auténticamente vaya a la raíz del problema, ¿no? Ese es el tema. No vamos a la raíz del problema si le estamos dando vueltas al bote. Bueno, un saludo a todos, hasta la próxima. Agradecer al puñadito muy pequeño esta vez, pero bueno, algo ha habido de nuevos suscriptores. Invitaros a la reflexión en ese canal, que siempre es digamos la intención. Y nada, y un saludo a todos, cuidaros mucho, como digo siempre, y hasta el próximo podcast, que será prontito, me imagino. Venga, un saludo, hasta la próxima, chao, chao.